¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Me presento, mi nombre es Gina Paola Villalobos Escobar, soy colombiana, mi primera carrera es de ingeniería civil, pero tengo una maestría en ciencias de la tierra con énfasis en sismología aplicada a la ingeniería civil. Tengo un doctorado y un postdoctorado en sismología y actualmente trabajo como docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y lo mío son los terremotos. ¿Cómo se originan los sismos? Bueno, los sismos son parte fundamental de la dinámica terrestre, ¿sí? Tienen muchos orígenes. La gran mayoría de ellos son de origen natural, pero puede haber otros de origen antropogénico. Entre los que tenemos de origen natural, los principales son de origen tectónico, o sea, provienen de la interacción o movimientos de las placas tectónicas. Otros tantos son sismos volcánicos que se generan por actividad relacionada con los volcanes. Otros son por movimientos de masas, movimientos de tierras, por derrumbes, pueden ser sobre la superficie o pueden ser submarinos. Otros muy pocos son por choque de meteoritos, en los que al impactar un meteorito con la Tierra, pues genera algún movimiento. Entre los naturales creo que esos son los principales, y entre los antropogénicos tenemos los causados por detonaciones mineras y por detonaciones de tipo bélico o ensayos nucleares. Entonces, la gran mayoría de los sismos son de origen natural, de estos la gran mayoría son de origen tectónico, pero hay diversas fuentes. ¿Cómo se miden los sismos? Esta es una pregunta muy interesante porque hay conceptos que están tergiversados o mezclados, ¿sí? Hay dos maneras de medir qué tan grande es un sismo. Podemos medirlo por, digamos, una medida cuantitativa y objetiva, es cuánta energía liberó, ¿sí? Eso no depende de lo que la gente sienta. Entonces, para medir cuánta energía liberó un sismo, utilizamos el concepto de magnitud, ¿sí? Un sismo es de magnitud tanto, es un número teórico entre 1 y 10. La escala actual que se emplea es la escala de magnitud de momento. La escala de Richter es obsoleta, ya no debe usarse. Ojalá algún día los medios de comunicación se acostumbren a esto, es obsoleta desde hace más de 20 años. La escala correcta es la escala de magnitud de momento y, como les dije, va de 1 a 10. Bueno, de 1 no, de hecho hay sismos menores de 0, ya muy pequeñitos, pueden ser incluso sismos negativos, pero el máximo teórico sigue siendo 10. La magnitud máxima hasta ahora registrada por equipos, digamos, antropogénicos, es un sismo de magnitud 9.5 que ocurrió en Chile en 1960. Entonces, la magnitud mide la energía liberada. Eso no depende de lo que la gente sienta, eso depende de la energía que el sismo lleva intrínsecamente acumulada. Otra manera de medir los sismos es por el impacto que tienen en los asentamientos humanos. Depende de lo que la gente sienta, de los edificios que se caigan, de la destrucción, de sus efectos, digamos, sobre una ciudad, sobre un asentamiento, sobre un ecosistema. Entonces, para medir su impacto, utilizamos la intensidad.
La escala para medir intensidad es la escala de Mercalli modificada. Esta escala va de 1 a 12 en números romanos, siendo una intensidad 1 una intensidad supremamente leve, solamente medida por equipos sísmicos especializados, y siendo intensidad 12 la destrucción total. Entonces, aunque podemos tener dos sismos de igual magnitud, digamos dos sismos de magnitud 6, si uno de ellos ocurrió en una zona desierta o en una población muy pequeña, hablemos de unos 5.000 habitantes, con pocas estructuras que pudieron haber colapsado y pocos efectos, podemos hablar de una intensidad baja. Pero si tenemos ese mismo sismo de magnitud 6 en una ciudad de varios millones de habitantes, con infraestructura civil vulnerable, con muchos colapsos, con probablemente destrucción, muertes, pánico y muchos efectos económicos y sociales, entonces podemos tener una intensidad muchísimo mayor. Entonces, aunque las magnitudes sean las mismas, las intensidades puede que no. Entonces, la magnitud es una medida cuantitativa y objetiva de la energía de un sismo, mientras que la intensidad es una medida subjetiva que depende directamente del impacto del sismo en un asentamiento, en una sociedad o en un ecosistema. ¿Cómo sabemos dónde se originó el sismo? Bueno, para conocer la localización geográfica o espacial de un sismo, se utiliza en este momento una triangulación. No es fácil de explicar verbalmente, voy a intentarlo. Para hacerlo necesitamos mínimo 3 estaciones, ojalá muchas más, que registren el mismo sismo, ¿sí? En los sismogramas tenemos distintos tipos de ondas, ¿sí? Las primeras ondas que llegan en un sismograma son las ondas P primarias, que miden movimientos axiales del terreno. Las segundas ondas que llegan son las ondas S secundarias, que miden movimientos de cizalla. El tiempo que hay de diferencia entre el arribo de las ondas P y el arribo de las ondas S es una medida que es proporcional a la distancia a la que se originó el sismo, ¿sí? Entonces, al tener nosotros sismogramas del mismo evento en diferentes estaciones, podemos realizar una triangulación y en el punto donde se crucen todas las triangulaciones, ese es el punto en el que establecemos el epicentro. El epicentro es la localización en superficie. Ahora, ¿cómo localizamos la profundidad? En ese caso, ya necesitamos herramientas matemáticas y computacionales muchísimo más avanzadas, en el que teniendo un modelo de las capas de la corteza en esa región, empezamos a buscar cuál sería el tiempo de arribo de las ondas si el sismo se hubiera originado a una profundidad somera y lo comparamos con los datos reales y comparamos con diferentes profundidades, hacemos muchas iteraciones a muchas profundidades hasta que una resulte óptima, ¿sí? Hasta que el modelo arrojado por la predicción sea lo más parecido posible al modelo que se registró realmente. Entonces, cuando estas dos se acerquen lo suficientemente para dar un residual muy pequeño, podemos establecer que esa fue la profundidad del sismo. Entonces, la localización espacial en superficie, la localización epicentral, se hace por triangulación. Obviamente todo esto ya se hace de manera computacional, ya no se hace de manera análoga. Se hace al analizar los sismogramas de al menos 3 estaciones. En la realidad es que se utilizan muchísimas más estaciones que registran el mismo evento. Y para hacer la localización en profundidad utilizamos programas y software especializado de métodos iterativos para poder encontrar esta profundidad. ¿Para qué sirven los sismos? Los sismos no tienen una utilidad per se, porque los sismos existen
en la Tierra como un efecto de la dinámica. O sea, nuestro planeta es un planeta cuyo núcleo está caliente, se está moviendo por la misma rotación de la Tierra. O sea, el núcleo interno es sólido, pero el núcleo externo es líquido, y con la rotación de la Tierra, digamos, estos fluidos ricos en hierro y en otros metales pesados, otros elementos pesados, empieza a rotar también. Esa rotación genera un campo magnético, está supremamente caliente, entonces el manto que está por fuera del núcleo también está supremamente caliente, está en un estado de la materia conocido como viscoelástico, que es un estado que se comporta como líquido a escalas largas de tiempo, pero como sólido a escalas cortas de tiempo. Y toda esta dinámica del manto, por el calor interno del núcleo, por la rotación de la Tierra, por su propia masa, por la gravedad, o sea, por muchos efectos pertenecientes a la misma naturaleza de la Tierra, de la dinámica terrestre, están forzando a las placas tectónicas, a las capas externas más superficiales de la litosfera, pues a la litosfera que está partida en pedacitos, a interactuar entre sí. Digamos que están como flotando sobre el manto. La parte externa de la Tierra, la litosfera es como una cascarita de huevo que está partida en partecitas pequeñas, valga la redundancia, como un rompecabezas, y gracias a la dinámica del manto interactúan estas piezas entre sí, se chocan, se rechinan, se separan. Por esa interacción se generan la gran mayoría de los sismos. Los volcánicos se generan por otro tipo de interacción entre placas que están en subducción. Entonces, los sismos no sirven para nada porque no fueron creados con un objetivo. De hecho, no fueron creados, simplemente son el efecto secundario de una dinámica que tiene la Tierra desde su creación. O sea, los sismos existen desde mucho antes de que exista el hombre, desde mucho antes de que existan los mamíferos, los dinosaurios. O sea, existen desde la formación misma de la Tierra como planeta. Cuando se formaron las capas actuales de la Tierra, y la litosfera se rompió en placas. Estas placas han estado en completa en una dinámica permanente. Estamos hablando que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, y hace unos 4.000 años probablemente teníamos ya una interacción que nos daba pie para todos estos fenómenos geológicos que conocemos hoy, como el vulcanismo, como la sismicidad. Entonces, no hay como tal una respuesta a esa pregunta, porque los sismos no son una causa, son una consecuencia, no son algo que se programó, que se planeó, simplemente ocurren como efecto secundario de la dinámica natural de la Tierra. ¿Cómo estudiamos los sismos antiguos? Esa es una gran pregunta. La sismología, como todas las disciplinas, al irse especializando, pues va viendo subramas, y una de ellas es la paleosismología. En la paleosismología, los expertos van al campo y buscan evidencia en las rocas de fracturas y rompimientos que pudieron haber sido provocados por sismos. Y mediante métodos geológicos de fechamientos y diferentes herramientas que tienen, pueden establecer más o menos la edad en la que ocurrieron estos fenómenos. O sea, pueden correlacionar la localización, digamos, de estas rupturas que están viendo en campo, de estas evidencias que están viendo en campo, con una edad de cierta roca que esté ahí cerca, o de cierto depósito, o de cierta evidencia geológica que haya cerca. Y al hacer esta correlación pueden establecer una edad aproximada de hace cuánto ocurrió un sismo particular. Pero te digo, la paleosismología es una disciplina enorme, independiente, dedicada a eso, dedicada a buscar evidencias en campo de fallas que hayan dejado un rastro en el registro rocoso, y poder correlacionar estas evidencias con otras evidencias para establecer una edad aproximada.
¿Qué es una falla geológica? Ok, tengo que devolverme un poquito. Quiero que pensemos en la Tierra como un huevo cocido, ¿sí? Entonces, la yema vendría siendo como el núcleo, el manto vendría siendo la clara y la corteza bien delgadita y superficial, bueno, la litosfera, la corteza es parte de la litosfera es un poquito más gruesita. La litosfera comprende la corteza y la parte superior del manto, pero la litosfera es muy delgadita, casi tan delgadita en comparación como la cáscara del huevo con respecto al resto del huevo. Toda esta cascarita de la Tierra, la litosfera, como les dije anteriormente, está partida en pedacitos, como un rompecabezas. Entonces, la interacción entre estos pedacitos es lo que da origen a los sismos. Entonces, hay sismos que se generan por la interacción entre estas placas geológicas, pero al interior de cada una de estas placas, por la misma interacción del calor del manto y de su desplazamiento sobre él, se generan cicatrices. Hablemos como estrías, como cortadas, ¿sí? Precisamente por los esfuerzos internos que cada placa tectónica tiene en su interior. Entonces, las fallas se dan como rupturas internas dentro de una placa tectónica. Y estas deformaciones o estas irregularidades se van rompiendo también poco a poco, pues a medida que el terreno se va sometiendo a ciertos esfuerzos. Entonces, cuando hay esfuerzos continuos dentro de una placa tectónica que generan ciertas discontinuidades que someten esa placa a esfuerzos, esos esfuerzos terminan rompiéndose y se rompen por un plano que vamos a conocer como una falla geológica. Una falla es el plano por el que se rompe un pedazo del terreno dentro de una placa tectónica. Puede haber fallas de magnitudes gigantescas, como la falla de San Andrés, que ocupa un pedacito del norte de Baja California y viaja por California hasta San Francisco prácticamente, como puede haber fallas geológicas de extensiones mucho menores, mucho más locales, pero son simplemente las evidencias de las rupturas internas que hay dentro de las mismas placas tectónicas por la interacción que tienen con el manto y por su dinámica geológica interna. ¿Cómo me hice sismóloga? Esa es la pregunta del millón. Sería muy romántico decir que cuando era niña soñaba ser sismóloga y pintaba terremotos. No, la verdad es que no. Crecí en Medellín, Colombia, una ciudad en la que no es anormal sentir sismos, de hecho son bastante comunes. Nunca sentí particular miedo por ellos, pero tampoco sentía particular emoción. Pero cuando empecé a estudiar ingeniería civil, sí tenía un maestro muy apasionado por la sismología. Y siempre me pareció muy interesante la manera como nos explicaba todo este fenómeno y su interacción, digamos, con las estructuras civiles, que era parte de las materias que nos dictaba. En ingeniería civil, parte del pensum, incluye materias geológicas, ¿sí? Incluye geología para ingeniería, muchos comportamientos de suelos, mecánicas de rocas, y tuve la oportunidad de estudiarlas en mi universidad, pues en la universidad que estudiaba en Medellín, estudié en la Universidad de AFIT, muy orgullosa egresada de la Universidad de AFIT, pero tuve la oportunidad de irme un par de semestres de intercambio a estudiar algunas materias en la Universidad de McGill, en Montreal, en Canadá, y allá vi otras materias relacionadas también con geología. O sea, de hecho, las elegí, ya iba como plan con maña, elegí materias relacionadas con geología porque el tema empezó a gustarme, empezó a apasionarme. En Montreal vi muchas otras disciplinas, otro tipo de profesores, de investigación, de otro mundo. Y dije, esto me gustan las ciencias de la Tierra, todavía no la sismología, me gustan las ciencias de la Tierra, me gusta estudiarlas, me gusta entenderlas.
Así que cuando vuelvo a Colombia a culminar mi carrera, me gradúo y empiezo a trabajar en construcción, quedó como una chispita encendida en mi corazón que me decía, quiero más, como gustándome mucho la ingeniería, porque me encanta la ingeniería civil, siempre quise un poquito más y siempre tenía esta espinita de las ciencias de la tierra, hasta que un día tomé la decisión y dije, no, voy a continuar estudiando y quiero estudiar ciencias de la tierra. Entonces me aventuré, después de mucho buscar, vine a México, a Baja California, que es un laboratorio natural, sísmicamente hablando, porque pues por ahí pasa la valla de San Andrés. Y fui a dar a un centro de investigación maravilloso, al CICESE, que tiene un departamento de ciencias de la Tierra, pero cuando ingresé no sabía aún que me iba a dedicar a la sismología. Era la disciplina más afín a mi pues, a ingeniería civil por la interacción que hay, pero aún no sabía muy bien que me iba a dedicar a eso. Pero a medida que fue avanzando la maestría, sí, me fui enamorando poco a poco de los temas de sismología. Mi maestría fue en sismología aplicada a la ingeniería civil, aprovechando pues que estaban las dos disciplinas listas para mezclarse, pero ya una vez terminada mi maestría, ya mi corazón se lo habían robado los terremotos y ya el resto de la historia se cuenta solo. Ya de ahí sí decidí dedicarme completamente a los terremotos. ¿Por qué es importante estudiar los sismos? Esa es una pregunta que puede tener dos respuestas. Si lo respondo desde las ciencias básicas, desde mi espíritu como investigadora, diré que cualquier fenómeno natural es importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de modificar nuestro entorno, para bien o para mal. Entonces, un fenómeno que no entendemos y no podemos cuantificar o que no podemos entender, digamos, a profundidad, es un fenómeno que no podemos predecir, que no podemos calcular sus efectos en la sociedad, en los ecosistemas, en nuestro entorno. Entonces, la primera razón fundamental que se me ocurre a mí para estudiar los sismos es porque no hay ningún fenómeno natural que no debamos estudiar a profundidad. Pero, como ingeniero civil, tengo que decir que los sismos son importantísimos porque lo que digo en mis clases de sismología aplicada a la ingeniería o de sismología básica a mis estudiantes, un sismo no ha matado a nadie todavía. Sí, suena muy incendiario, pero la verdad es que si uno está en un campo de fútbol y hay un terremoto realmente fuerte, lo peor que puede pasar es que te tumbe y tendrás una caída fea o que el susto te haga padecer, digamos, algún problema cardíaco. No sé, pero las muertes provocadas durante los sismos no las produce el sismo, las producen las estructuras que colapsan encima de la gente. Estamos hablando de la infraestructura civil, estamos hablando de los puentes, las presas, las casas, los edificios, los techos, las bodegas, las escuelas. Entonces, no son los sismos los que afectan a la población, son las estructuras civiles las que matan a la población en su colapso durante un sismo. Entonces, hasta que no podamos entender esa relación entre sismicidad y comportamiento estructural, no vamos a poder garantizar la seguridad de las poblaciones, pequeñas, medianas o grandes. Entonces tenemos que poder entender no solo cómo se comportan las estructuras, sino cómo se comportan los sismos, cuáles pueden ser sus tamaños, cuáles son los peores escenarios posibles, cuáles son las estadísticas de recurrencia, cuáles son sus periodos de retorno, en qué áreas tiembla más que en otras, en qué áreas los sismos son más profundos que en otras, en qué áreas los suelos amplifican más que en otros. Entonces, la necesidad de estudiar los sismos parte
directamente de una necesidad de protegernos como sociedad, de protegernos porque es nuestra infraestructura civil la que nos pone en riesgo durante un sismo, no son los sismos per se. Entonces, hay una necesidad por muchos lados de estudiarlos y de manera frecuente, porque los sismos no se van a acabar. Nos vamos a morir primero nosotros como especie, antes de que los sismos dejen de ocurrir en el planeta. Así que me parece imperativo todo esfuerzo que se haga para estudiarlos como fenómeno natural. ¿En qué tipo de terreno se sienten más los sismos? Esta también es una pregunta muy relevante, sobre todo para las personas que viven en Ciudad de México. Los sismos tienen, digamos, yo puedo partir un sismo en tres partes, ¿sí? Y estudiar cada una de manera independiente. Entonces, un sismo depende de la fuente, dónde se originó, qué mecanismo lo originó, qué placas tectónicas están envueltas en su origen o qué falla es su causante, ¿sí? Entonces, la fuente es uno de esos factores. El segundo factor es la trayectoria, o sea, el viaje del origen del sismo hasta el sitio donde lo estoy registrando. Entonces, es fuente y trayectoria, porque durante este camino las ondas se atenúan porque la energía se va perdiendo en fricción, en calor y en otros mecanismos físicos de dispersión. Y el tercer factor se llama sitio, efectos de sitio. Entonces, yo tengo una fuente, libera energía, esta energía viaja en forma de ondas por una trayectoria, y cuando llega esta energía al sitio de registro, los suelos superficiales, principalmente los primeros 30, 50 metros de suelo en los que están asentados las estructuras civiles, tienen la capacidad de no amplificar mucho las ondas que vienen o de amplificarlas muchísimo, nunca de borrarlas. No, o sea, no hay suelos que protejan, digamos, de los sismos. Hay suelos que no lo empeoran y hay suelos que lo empeoran muchísimo. Entonces, si tenemos un suelo muy duro, muy denso, muy firme, este suelo no va a empeorar, digamos, la energía o la propagación de las ondas. Simplemente es un suelo que va a replicar el movimiento que ya viene. Pero hay suelos muy blandos, estamos hablando de suelos arenosos, arcillosos, limosos, sueltos, orgánicos, que sí tienen el potencial de amplificar estas ondas y amplificarlas 10 veces, 20 veces, ¿sí? Tenemos el caso de algunos suelos en la Ciudad de México que tienen este potencial y en gran parte la catástrofe del sismo de Ciudad de México de los 80 fue por eso, porque fue un sismo bastante lejano que de cierta manera no debió haber generado tal desastre, porque la atenuación en toda su trayectoria desde la costa hasta el centro del país ya debía haber atenuado mucho las ondas. De hecho, las atenúa mucho, pero este suelo tiene tal capacidad de amplificación que revive lo que lleva y vuelve estos movimientos, digamos, un panorama de aceleraciones muy fuertes para cualquier estructura. Entonces, los efectos de sitio, digamos, las condiciones específicas de donde están asentados los suelos influyen muchísimo en la respuesta que puede tener un sismo en ese lugar. Entonces, siendo los suelos duros, portantes, densos, digamos tipo roca, mucho mejor portados que los sismos blandos, sueltos, orgánicos, que estos sí tienen el gran potencial de amplificar muchísimo las ondas. Entonces, hay que hacer muy bien estudios de suelos antes de construir, precisamente para caracterizar el tipo de suelo sobre el que se está construyendo para poder, digamos, de alguna manera controlar o predecir o tratar de manejar el riesgo que se tiene para las estructuras que van a ser construidas ahí.